¿qué tal chicos del Colegio Líder del nivel número 2? Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de gramática generativa. Muy bien, la gramática generativa es muy parecido cuando vimos a nuestros primeros temas sobre el que consistía la lengua y el habla. Ya tiene que ver mucho con eso. ¿Qué es la lengua? ¿Se acuerdan? La lengua era el sistema de signos que estaba en nuestra cabeza. Por ejemplo, el idioma castellano es la lengua, porque está en tu cerebro, ¿no es cierto? Todos nacemos con ello. El habla es la manifestación de ese sistema de signos. Cuando tú empiezas a hablar y sale de tu boca el idioma castellano, eso se llama habla. Pero los signos, ¿no es cierto? Las interpretaciones, los conceptos, las definiciones, todo ello está en tu cabeza, en tu cerebro, eso se llama la lengua, ¿no es cierto? Entonces, la gramática generativa básicamente tiene que ver sobre esto también. Veamos, nos dice, definición. Es un grupo finito de reglas capaz de generar un número infinito de oraciones. ¿Qué quiere decir? Está limitado, o sea, nosotros lo vemos limitado, así cuando nos dan una frase, pero yo puedo crear de ella muchísimas más. Fue planteado por Noam Chomsky, por este lingüista, quien plantea que se formaría de la unión, es decir, que la gramática generativa nace de la unión de ¿qué? Primero de la competencia. La competencia es como la lengua. Conocimientos que el hablante oyente tiene sobre el plano de la lengua, es decir, todos esos sistemas de signos, todas esas definiciones, todos esos conceptos que nosotros con Saussure lo llamábamos lengua, con Noam Chomsky lo vamos a llamar competencia. Otro es la actuación. La actuación dice uso real de la lengua en situaciones concretas. Uso real quiere decir las palabras que salen. Con Saussure también planteamos que el habla era todo lo que yo podía escuchar, lo que se manifestaba, ¿no es cierto?, de la lengua. La manifestación de la lengua era el habla. Igual, aquí la actuación es la manifestación de la competencia. Muy bien. Componentes. ¿Qué compone, no es cierto, la gramática generativa? Bueno, lo generativo primero. Lo generativo consta de la sintaxis. Que la sintaxis es el estudio para ordenar las cadenas sonoras, los sintagmas. Quiere decir, los sintagmas vienen de las categorías gramaticales, de lo que ya hemos estudiado. Por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Nosotros dijimos bien claro que tiene una función en la oración, ¿no es cierto? Muy bien, la sintaxis estudia eso. La sintaxis estudia las diferentes funciones que van a cumplir estas categorías gramaticales en la oración. Y una oración consta de sintagmas. Por ejemplo, el sustantivo viene a ser el núcleo del sujeto. El verbo es el núcleo del predicado. El adjetivo es modificador directo. Todas esas funciones lo va a estudiar la sintaxis. Luego tenemos la parte interpretativa. Y esta consta primero de la semántica. La semántica permite entender los sonidos escuchados por los hablantes. Mejor dicho, los significados, las definiciones, lo estudia la semántica. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto también la semántica antes. La semántica es, por ejemplo, si yo digo la luna, por ejemplo, ¿no? La luna puede ser el cristal o puede ser el satélite. Pero si yo digo luna de miel, dime, ¿significa lo mismo? No, adquiere otro significado. Y eso va a estudiar la semántica. La fonología. La fonología produce sonidos comprensibles de una lengua. La fonología quiere decir esos sonidos mentales que yo tengo de las letras, eso viene a estudiar la fonología. Principios de la gramática generativa. El primer principio es la estructura superficial. Me dice, es la forma como se presenta la oración al ser dicha o escuchada, ¿no? La manera en cómo se compone el principio. Y de ella, como dijimos al inicio, se pueden crear infinitas oraciones. Por ejemplo, tengo aquí lo que dice aquí, 2 ciudades fueron destruidas por un tornado, ¿no? Ya está dado, ya está hecho, pero ¿qué yo puedo crear a través de ello? Puedo crear, por ejemplo, un tornado destruyó 2 ciudades, puedo crear 2 ciudades fueron destruidas a causa de un tornado, puedo crear también las 2 ciudades destruidas. Entonces ves que se puede crear muchísimas más oraciones a través de una frase o de una oración que me den. Cuando ya me dan una oración, eso ya está establecido por la otra persona, pero yo puedo desenredar esa oración y crear muchas más de ella. Muy bien, esto es lo que viene a estudiar la gramática generativa. Vamos ahora con nuestros ejercicios de aplicación. Dice,
Da dos interpretaciones de estructura superficial en las siguientes oraciones. Por ejemplo, en la primera dice, un huracán hundió 2 barcos. Lo que colocaron fue 2 barcos se hundieron por un huracán y hubo un huracán y hundió 2 barcos. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice la número 1. En la mañana Jorge amaneció fiebrado. ¿Qué puedo creer yo de eso? Jorge amaneció con fiebre en la mañana. Amaneció en la mañana fiebrado Jorge. Muy bien, la 3. Los libros fueron encontrados en el parque por Gabriela. ¿Qué puedo creer? Gabriela encontró los libros en el parque. Otro que puedo creer. En el parque, Gabriela encontró los libros. La 5. El policía detuvo a los ladrones cerca del centro comercial. Los ladrones fueron detenidos por los policías en el centro comercial. En el centro comercial detuvieron a unos ladrones los policías. 7. Los novios acudieron a la iglesia y dieron el sí mutuamente. En la iglesia se dieron el sí mutuamente los novios. El sí mutuo fue dado por los novios en la iglesia. Y la 9. Fue detenida junto con su novio con varias pastillas alucinógenas. Con varias pastillas alucinógenas fue detenida junto con su novio. La detuvieron con varias pastillas alucinógenas junto con su novio. Muy bien, y ustedes así tienen que crear 2 oraciones de la premisa que ya les están dando. La número 2 dice, completar los enunciados con las siguientes palabras: describir, empleo, actuación, conocimiento, construye y competencia. Yo voy a resolver los números impares. La competencia es el que el hablante tiene en su lengua. Es el conocimiento que el hablante contiene de su lengua. 3. La se relaciona con la lengua, el código, y la se relaciona con el habla y el uso del código. ¿Se acuerdan? ¿Quién se relaciona con la lengua? La competencia. ¿Y quién se relaciona con el habla? La actuación. Igual, verdadero y falso, yo números impares. La gramática generativa considera el lenguaje como una facultad exclusivamente humana. Verdadero. Chomsky defendía que en el lenguaje humano nosotros nacemos ya con el lenguaje. 3. El autor de esta teoría es Ferdinand de Saussure. Falso. Es Noam Chomsky. La gramática universal está constituida por un conjunto de principios que rigen la adquisición de una lengua materna. Verdadero. Muy bien. Y ahora voy a resolver yo los números impares en lo de rumbo a la universidad. Dice la número 1. El autor de la gramática generativa transformacional es, ya dijimos, Noam Chomsky. ¿Cuál de estos se excluye de la gramática generativa? No forma parte de la gramática generativa. Es la ortografía. La ortografía forma parte de lo que es la lingüística. Componente que presenta las reglas que permitan al hablante de una lengua ordenar unas palabras con otras para formar frases, esa es la sintaxis. Componente que permite producir sonidos comprensibles de una lengua, eso es la fonología, comprensible. Se define el uso real de la lengua en situaciones concretas, eso es la actuación, recordemos, eso es para Noam Chomsky, la actuación. La fonología estudia los fonemas. La sintaxis estudia el ordenamiento de las palabras, ¿no es cierto? Cómo van ordenadas en una oración, los papeles que cumplen cada una. Propuso la teoría de la gramática generativa, igual a la pregunta número 1, Noam Chomsky. El núcleo de un sintagma nominal. Si hablamos de nominal, estoy hablando del nombre. ¿Y quién es el nombre? El sustantivo. El núcleo de sintagma adjetival. Su nombre lo dice, adjetival. El adjetivo. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, la parte de gramática generativa que se expuso al principio. Eso lo van a copiar en el libro, lo que yo ya he resuelto, y de tarea tienen en el libro los ejercicios de aplicación, los números pares, la lectura, las preguntas, rumbo a la universidad, los números pares, y en el cuaderno van a investigar las clases de sintagma que hay. Ya mencionaron ahí sintagma nominal, sintagma adjetival, hay otro tipo de sintagmas, van a escribir ustedes qué es y cada uno con su ejemplo, ¿ya? Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema, ¿no es cierto? Gramática generativa.